Hidalgo, Andreina, Lauren, Albeiro, a toda la ciudadanía del municipio de Apartadó. Pues efectivamente, ayer lo anunciábamos, estaba la audiencia para la 1:30 de la tarde. Esa audiencia fue postergada alrededor de 45 minutos. En dos ocasiones la fueron corriendo como entre 15 y 20 minutos y finalmente se inicia la audiencia. Esta audiencia, los magistrados se encontraban unos presenciales y otros de forma remota, virtual, y pues tratan dos asuntos fundamentales en esa audiencia. Uno es resolver el recurso o dos recursos contra decisiones administrativas que había tomado el Consejo Nacional Electoral frente a la candidatura de el señor Adolfo Romero. Recordemos que habían solicitudes pidiendo la revocatoria del mismo y estas fueron resueltas por el Consejo Nacional Electoral y ayer se resolvieron los recursos que estaban contra esas mismas decisiones. Pero ayer mismo el Consejo Nacional Electoral, en un hecho, digamos, atípico, también se podría decir, no toma ninguna decisión frente a la inscripción de Héctor Rangel. Pero al final se conoce lo que usted manifiesta, todos lo vimos. Se indicó sobre la existencia de una votación en la cual 5 magistrados se abstienen y 2 magistrados votan en contra. Votan positivo. Esa frente a la ponencia. Por eso. Frente a la ponencia, es decir, en contra de la candidatura de Héctor Rangel, de sostener la candidatura. Pero no se conoce la ponencia. No se conoce la ponencia. Entonces votaron positivo contra una ponencia que no se conoce. No se conoce la ponencia, digamos, en términos reales, pero todos conocemos un documento que se filtró de la magistrada y que muy posiblemente frente a eso era frente a lo que estaban votando. Ahí, abogado, es donde está el interrogante. Se recusa la magistrada y eso va a otro magistrado. ¿Ese otro magistrado no puede cambiar la ponencia? Ese otro magistrado puede cambiar la ponencia. En términos reales, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Y lo que se le comunicó oficialmente a Héctor Rangel. Y fue que los magistrados no llegaron a un consenso frente a la solicitud de revocatoria de la inscripción de Héctor Rangel. Así se le comunicó a la campaña. Entonces, en ese entendido, el Consejo Nacional Electoral, digamos que deja prácticamente en manos de la ciudadanía la decisión de quién sea el alcalde de Apartadó. El Consejo Nacional Electoral lo que dice, digamos, tras bambalinas o con el lenguaje no verbal que se manifiesta, y es, no nos vamos a pronunciar sobre las elecciones en el municipio de Apartadó, dejamos en firme a los 2 candidatos y que sea la ciudadanía la que decida. Esa decisión es una decisión sabia, una decisión en derecho que toma el Consejo Nacional Electoral. Pero esa decisión no la han tomado. Estábamos revisando las estadísticas del Consejo Nacional Electoral y se pueden presentar, digamos que de 2.000 solicitudes resuelven 200. Es decir, un amplio porcentaje, más del 80% de las solicitudes que se le presentan, se le hacen al Consejo Nacional Electoral, no son resueltas, como en el caso de Héctor Rangel. Lo que no hay en este momento por parte del Consejo Nacional Electoral es una decisión frente a la solicitud de revocatoria de Héctor Rangel. Lo que significa eso en la práctica es que está en firme esa candidatura. Eso es la realidad. Mire, mucho se ha dicho al respecto y ya nosotros lo hemos manifestado. Creo que esta es la tercera oportunidad que me encuentro hablándole a la ciudadanía sobre este asunto y realmente hay argumentos jurídicos de diferentes sectores que buscan el decaimiento de la inscripción de la candidatura de Héctor Rangel. Y nosotros, pues obviamente como campaña de Héctor Rangel, como equipo jurídico que lo representa, estamos en pos de que esa candidatura siga firme y esté en firme como lo está. Ayer alguien manifestaba, un concejal de Turbo que invitaron aquí en la mesa, el doctor
Diego, si no estoy mal, el concejal que estuvo ayer. Osorio. Bernardo Osorio, el concejal Bernardo Osorio y abogado colega, manifestaba que los votos de Héctor Rangel no se le contarían a Héctor Rangel y que en consecuencia de esa votación se perdería. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso y va contra, digamos que lo tomamos como una opinión política, una expresión política que él puede tener en favor de cualquier situación. Él ayer, cuando explicó eso, tomó como referencia lo que ocurrió en Santa Marta. No fue una opinión política, sino que hizo referencia a lo que había pasado en Santa Marta, que era posible que se pudiese presentar en el caso de Héctor Rangel. Pero no es la situación porque digamos que lo ocurrido en Santa Marta, que no lo conozco a profundidad, digamos que la situación hoy en Apartado, me gustaría más hablar sobre lo que sucede en Apartado y especialmente con la candidatura de Héctor Rangel. Es una candidatura que está en firme, es una candidatura que no ha sido revocada, digámoslo en esos términos, es una candidatura que no ha sido revocada. Por lo tanto, como consecuencia jurídica, está en firme. Al estar en firme, Héctor Rangel está como candidato para las elecciones de este próximo domingo y en consecuencia, pues los votos serán contabilizados para Héctor Rangel, ¿sí? Esa es, digamos, la consecuencia jurídica de que el Consejo Nacional Electoral no haya tomado una decisión en este sentido. Creemos que el Consejo Nacional Electoral digamos, comunicará oficialmente en cualquier momento las decisiones a que haya lugar. Sí, porque queda el día de hoy y de mañana. Ya después del domingo pierde competencia la decisión del Consejo Nacional Electoral. Claro que sí, pero digamos que el Consejo Nacional Electoral funciona normalmente, todas las instituciones hasta los viernes en horario laboral. Tendrían que tener como horario laboral el día sábado, lo cual no ha ocurrido hasta el momento. Entonces, bueno, tenemos el día de hoy para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie, tome una decisión y sea comunicada a la ciudadanía. Por lo pronto, ayer el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tomar una decisión. La candidatura de Héctor Rangel continúa en firme. Lo comunicado oficialmente es que no se llegó a consenso frente a ninguna decisión dentro del Consejo Nacional Electoral y lo que conocimos fue digamos lo que se filtró. Pensaron que ya habían apagado los micrófonos. Sí, no habían terminado la transmisión y ellos empezaron a hablar de este caso que planteó ahí la persona que habló, que suponemos que es una magistrada, que hubo 5 magistrados que hicieron salvamento de voto. ¿Qué significa eso? Bueno, que frente a una decisión... Yo no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Exactamente. Ese es el salvamento de voto. ¿Cuál es la decisión allí? Pues no la conocemos, pero conocemos también por eso, un borrador, un proyecto de resolución. Oiga, pero lo cierto es que estamos en vilo. Sí, claro. Los ciudadanos que vayan a votar por Rangel, pues lo van a hacer, votan por Rangel y en 1 o 2 meses... ¿qué pasará? Porque las demandas van a llegar. Aquí, usted que es, aquí en Apartado, ya hijos de Apartados de las universidades de acá, hay más de 200 abogados o 300, y eso es una tarea de clases, probar a ver si el sistema judicial hacia qué lado, si tienen razón unos o tienen razón los otros. Bueno, mire, eso ocurre con el devenir de la vida. Cada instante, cada segundo estamos sujetos a que nos demanden, a que demanden nuestras actuaciones. Eso no solo es con Héctor Rangel, eso es con cualquier ciudadano. Sí, pero yo me refiero a un tema puntual, la elección de un tema muy importante que es el alcalde que va a conducir los destinos del municipio. Claro que sí, siempre existirá esa posibilidad, de que demanden, pero reiteramos, tenemos una línea de pensamiento, una posición jurídica que permite indicar desde la campaña que primero, que la candidatura de Héctor Rangel es una candidatura que se encuentra en firme, es una candidatura viable que se podía inscribir, así lo reconoció un juez de la República. Esta candidatura no ha sido revocada. ¿Por qué no me hablas de la inscripción que era que no tenía claro? Es que las inscripciones
para los candidatos de apartado, en este caso era hasta el 22 del día marzo. Bueno, del 6 de marzo. específicamente... Y le sumo a eso, perdón, abogado, y le sumo a eso que no fue un juez el que determinó si tenía inhabilidad o no. Lo que decidió el juez segundo oral de Turbo no fue sobre la inhabilidad. Sí, claro. Digamos que hagamos un repaso frente a lo ocurrido hasta el momento. Se presenta la candidatura de Eliezer Arteaga y esta candidatura se le hace una solicitud de revocatoria de la misma, de la inscripción. El Consejo Nacional Electoral hace la revocatoria de esa inscripción y la coalición Unidos por la Vida decide que Héctor Rangel sería quien reemplazaría a Eliezer Arteaga en esa candidatura. Se presenta entonces Héctor Rangel a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la señora registradora niega la inscripción. El argumento fue: no he recibido instrucciones de Bogotá. Digamos, no hay ningún argumento jurídico, técnico, una norma, un documento que indique que esa inscripción no se puede hacer, por el motivo que sea. Pero ella dice: yo no he recibido instrucciones de Bogotá para inscribir a Héctor Rangel. Y así quedó en un acta. Entonces, como argumento jurídico, no, digamos, eso no es un argumento jurídico que permita negar la participación política en Colombia. Eso ocurrió el viernes 21 y eso ocurrió el sábado 22. Frente a esa negativa de la inscripción de la candidatura de Héctor Rangel, se hace una mesa de trabajo en la que participa la señora registradora y todos los entes de control con presencia en el municipio y manifiestan como única forma de inscribir a Héctor Rangel es que se haya tomado a través de una orden judicial. Que una orden judicial indicara que había que inscribir a Héctor Rangel. Pues nosotros como equipo de la campaña ya habíamos iniciado esas actuaciones judiciales y finalmente entonces se logra que un juez de la República dé la orden de inscripción. De la orden de inscripción basado en digamos, las solicitudes que hasta el momento había presentado Héctor Rangel para que lo inscribieran y la negativa de la señora registradora. Pero, perdón, ahí esa solicitud, digamos, amparando ese derecho a ser elegido, lo presenta Juan Aquilino, no Héctor Rangel. ¿Por qué le ampara a un ciudadano el derecho de otro? Juan Aquilino es el gerente de la campaña, legalmente inscrito de la coalición Unidos por la Vida, y Tony Lozano, como abogado de Juan Aquilino, emprendemos esa vía judicial. Ya se había presentado, como les digo, ante la registraduría la solicitud de inscripción y esta había sido negada bajo el argumento: no hemos recibido instrucciones de Bogotá, ¿cierto? ¿De quién o cómo o para qué? Eso es lo que nosotros no conocemos. Sin embargo, no hay, reitero, un argumento jurídico que nos dijera a nosotros por qué no se podía inscribir a Héctor Rangel. Y eso fue lo que le hicimos ver al juez. Señor juez, aquí hay una vulneración de derechos por cuanto la negativa de no inscribir a Héctor Rangel tiene que estar mediada bajo algún elemento que indique que eso es imposible. Un documento, otra orden judicial, una inhabilidad, que tanto se ha hablado de eso. Mire, nadie ha podido demostrar que Héctor Rangel está inhabilitado. Es más, nadie ha atacado la posibilidad de la inhabilidad de Héctor Rangel, solo hasta ahora en el CNE. Antes nadie lo había dicho. Es más, siempre lo que se ha indicado es que Héctor Rangel nunca pasará a la historia como alcalde del municipio de Apartado por cuanto su elección fue anulada. Eso lo lleva hasta el 29 de octubre del año 2023. Entonces se presenta esa orden judicial y se le dice a la señora registradora: inscriba a Héctor Rangel. Ese era lo único que nos habían pedido. Nos habían dicho, es lo único posible, y eso se logró. Pregunto, abogado, ¿no tuvo validez la carta de renuncia irrevocable de Eliezer Arteaga a la registraduría y que quedó en un acta de la misma registraduría? Bueno, esa pregunta, yo creo que es una pregunta válida para la registraduría, que ilustre a la ciudadanía sobre qué trámite realizó con eso, si lo hizo o no lo hizo.
pues nosotros no hemos sido notificados tampoco de un trámite al respecto. Entonces no tenemos conocimiento de qué fue lo que al interior de la registraduría o del CNE se tramitó con esa carta de renuncia. A la campaña no se le ha comunicado. Sin embargo, el juez da la orden de inscribir a Héctor Rangel, una orden judicial, y ya lo hace fuera del calendario. Pero ¿qué sucede? Ahí hay un elemento clave. Cualquier ciudadano puede presentar peticiones respetuosas a las autoridades. Eso es lo que se hace cuando usted va y se presenta y le dice a la señora registradora, inscríbame. Eso es una petición respetuosa. Y hay una respuesta de la autoridad en la que te dice, si lo hago o no lo hago. ¿Accedo al derecho que me estás invocando o no accedo? En este caso fue, ¿te inscribo o no te inscribo, Héctor Rangel? Pues la negativa la respuesta fue negativa. Ni siquiera para recibir el documento, porque no lo recibieron. Entonces, la ley establece que en estos casos pues se acude al Ministerio Público. Ministerio Público representado en la señora personera del municipio de Apartadó. Esto digamos que lo hemos indicado en diferentes oportunidades. Frente a este asunto, las facultades de Derecho, los estudiantes podrán analizar todos estos asuntos. Un ciudadano presenta una petición en la ventanilla de una entidad y le dicen no le recibo el documento, esa es una vulneración flagrante a un derecho fundamental. Usted no se quede con el derecho de petición allí, vaya ante el Ministerio Público, Personería o Procuraduría y radíquelo, que ellos hacen el trámite al interior de las entidades. Eso fue lo que hizo Héctor Rangel, se presentó ante la Personería y radicó su petición. Es decir, petición que estuvo dentro de los términos. Una cosa es si Héctor Rangel no se hubiera presentado en términos a hacer su inscripción. Entonces un juez no dice, venga, que usted no se presentó en términos y voy a ordenar inscribirlo fuera del calendario electoral. No, lo que le dijo a la señora registradora fue, este señor se presentó, hizo la solicitud de inscripción en términos dentro de lo ordenado por el calendario electoral y no lo inscribieron. En ese sentido, por favor, inscríbalo, ¿sí? Y da una orden perentoria. Esa orden es de inmediato, cumplimiento. Aún así la señora registradora no le dio cumplimiento a esa orden, sino como 6, 7 horas después. Estuvimos ahí hasta alrededor de la 1 de la madrugada. Luego se presenta la solicitud de revocatoria de la inscripción de Héctor Rangel. Pero ojo, antes de eso hay un hecho fundamental. El viernes a las 4:45 de la tarde, una vez Héctor Rangel se presenta en la puerta de la registraduría con la orden judicial para ser inscrito y se conoce eso públicamente, un ciudadano de Apartadó manifiesta en sus redes sociales, tranquilos que el martes lo tumbamos. Y efectivamente el martes estaba el proyecto de resolución y estaba el fallo. Estaba la resolución ya que todos conocemos que se filtró, no sabemos a través de qué medios, cómo, dónde, cuándo, pero la conocimos, ¿cierto? Y eso es un elemento grave, porque frente a una decisión que aún no se ha materializado y ya hay decisiones por encima de eso, algo está pasando, algo está pasando. Y aquí lo hemos dicho, lo hemos demostrado con más de 25 pruebas. Hay vulneración al debido proceso, a los derechos de Héctor Rangel, a la participación, a la elección, a los derechos de muchos ciudadanos a elegir y ser elegidos. Eso no puede quedarse de esa manera. El Consejo Nacional Electoral convoca audiencia y esta se aplaza. Y finalmente, pues ayer el resultado que ya conocemos. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, está operando la justicia, está funcionando. La justicia no solo es buena cuando me conviene a mí, sino cuando no me conviene. Yo tengo que respetar las decisiones judiciales. Aquí en todos los medios pues se han pronunciado quienes están en contra de que Héctor Rangel sea candidato y con órdenes judiciales y actuaciones administrativas habían logrado algunos hechos, pero digamos que hoy es adverso a ellos y pues todos tenemos derecho a interponer los recursos y las acciones que consideremos necesarias. Sin embargo, pues tenemos también la obligación de respetar las decisiones judiciales. Hoy lo que le estamos diciendo a la ciudadanía es,
Héctor Rangel es candidato, está inscrito, su candidatura está en firme, participa en las elecciones del día domingo 6 de abril, el próximo domingo, dentro de 2 días. Los votos serán contabilizados, que de eso no haya ninguna duda, y serán contabilizados en favor de Héctor Rangel, los votos que sobre él recaigan. La Registraduría Nacional del Estado Civil debe pronunciarse sobre ese hecho. Allí tenemos que advertirlo también la posible situación que se pueda presentar frente a irregularidades dentro del proceso electoral, porque todas estas son situaciones que van dando como avisos de lo que puede ir sucediendo. Entonces ya nos están diciendo como que, venga, tranquilos, dejemos que voten por Héctor Rangel, pero no le vamos a contar los votos. Ojo que esos son alertas frente a la situación. ¿Pero quién dice eso? Eso lo dijo un concejal de Turbo aquí pero ayer. Usted acaba de decir, y yo ayer que escuché aquí al abogado y concejal de Turbo, tomó como referencia lo que pasaba en Santa Marta. Tenga cuidado con eso, porque uno no puede colocar pues palabras en otra persona de una interpretación inadecuada. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿O qué quiso decir? Vuelvo y le digo, él tomó como referencia lo que pasó en Santa Marta. ¿Para decir qué? ¿Que los votos serían contados o que no serían contados? Que era posible que eso pudiera ocurrir. Perfectamente, y lo que le estamos diciendo a la ciudadanía es, eso no es posible que ocurra. Bueno, esa es nuestra opinión, no es posible que ocurra. Entonces, en ese sentido es darle toda la tranquilidad a la ciudadanía para que salga a las urnas. Mire, queremos darle a la gente, hacerle un llamado a la sensatez, a toda la ciudadanía, a la paz, a la tranquilidad. El electorado de Héctor Rangel, todos los líderes, estar permanentemente en oración, estar permanentemente en trabajo en las comunidades, estar permanentemente en el respaldo a la institucionalidad. Ese es un llamado que se hace desde la campaña de Héctor Rangel. Vamos a respetar los resultados de las elecciones del próximo domingo 6 de abril. Que el certamen electoral sea en paz, armonía y tranquilidad. Pero también que todos los candidatos salgan a decir lo mismo, si están de acuerdo o no, si van a respetar los resultados. Eso hoy solo se lo hemos escuchado a la campaña de Héctor Rangel. No, y hemos escuchado otros aquí también. Bueno, yo no los he escuchado, perdón. Pero la idea es que esos resultados sean lo que la Registraduría Nacional del Estado Civil diga, sea lo que la ciudadanía respete, que lo hagamos, que vivamos este domingo una fiesta democrática, electoral, que sea un certamen que se lleve en paz y tranquilidad. De nuestra parte, toda la decisión para que eso sea así y toda la tranquilidad para que las autoridades puedan actuar conforme a derecho. Que la gente sabe.